Buenos días, hermanos. Nos ponemos de pie, por favor, para empezar nuestro servicio. Esta mañana que nos concedes, gracias por nuevamente, Dios mío, tener misericordia de nosotros y permitirnos estar en este lugar para bendecir y glorificar tu nombre. Te pedimos que seas tú tocando nuestros corazones y hablando en nuestros oídos a través de tu siervo, y que en esta mañana nuestros corazones puedan estar preparados, Señor, para recibir tu Santa Cena. Te damos gracias en nombre de Jesús. Amén.
sangre de Jesús tiene poder. Amén. Vamos a cantar desde esta mañana. Solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón. Solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial. Solo de Jesús la sangre. Solo de Jesús la sangre. Solo de Jesús la sangre trajo sanidad y paz. Solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial. Solo de Jesús la sangre. Solo de Jesús la sangre. Puede dar perdón y un nuevo corazón. Solo de Jesús la sangre. Puede dar perdón y un nuevo corazón. Solo de Jesús la sangre. Puede dar perdón y un nuevo corazón. Solo de Jesús la sangre. Puede dar perdón y un nuevo corazón. Solo de Jesús la sangre. Solo de Jesús la sangre. Puede dar perdón. Solo de Jesús la sangre. Y un nuevo corazón. Solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial. Solo de Jesús la sangre. Solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial. Solo de Jesús la sangre. Solo de Jesús la sangre. Amén, la gloria y la honra sea por nuestro Señor. Vamos a tomar unos minutos para saludarnos unos con otros. Extraviado en el error, incapaz fui de quitar la culpa que cargaba mi corazón. Tu gracia bien puede medir. Tu amor no tiene un igual. Cuando perdido estaba yo, viniste a mi encuentro.
para tu gloria, oh Señor. En la cruz donde murió el perfecto Hijo de Dios, la sentencia Él sufrió, la que yo merecía por mi maldad. Fue tu gracia que mi vida renovó, fue tu gracia que mi deuda canceló, fue tu gracia que de muerte me llevó a vivir para tu gloria.
abierta está. Aleluya al Salvador, Jesús resucitó. En aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. Gloria y honra a ti, Señor. Gloria y honra a ti, Señor. Alabado sea mi Señor Jesucristo. En esta tarde, en esta mañana todavía, Señor, agradecemos, Señor, el gran privilegio que das a nuestra vida, Señor. Gracias, Señor, porque sin ti no somos nada. En esta mañana, Señor, que celebramos Santa Cena, ayuda a recordar tu preparación para ser sacrificados, Señor, por la paga de nuestros pecados. Ayuda, Señor, a valorar ese sacrificio inmerecido que teníamos, Señor, planeado desde antes de la misma creación. Gracias, gracias es lo único que podemos hacer, Señor. Abre nuestras mentes, nuestro corazón para poder atesorar este evento tan importante, Señor. Hacerlo tantas veces sea posible. Ayuda nuestra mente, Señor. Ayúdanos a glorificarte a través de celebrar la Santa Cena. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Antes de entrar en el mensaje de la Santa Cena, quiero, primeramente, ¿hay personas que nos visitan acá por primera vez? ¿Sí? ¿Qué tal, hermano? ¿Cuál es su nombre? Carlos. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Espero que se siente en casa. Queremos demostrarle el amor de Cristo entre los hermanos acá. Y sobre todo esperamos de que el Señor hable a su corazón a través de su palabra. Gracias nuevamente por acompañarnos acá en esta mañana. Amén. Bueno, para los que somos de casa, antes de continuar, quiero decir algo muy claro, y a veces es bueno hacerlo en la Santa Cena. Nosotros creemos en que la Santa Cena la practicamos nosotros de una forma abierta. ¿Qué significa? De que ninguno de ustedes tiene que pertenecer acá a la iglesia para poder participar de la Cena del Señor. Yo creo que eso es un privilegio y una libertad que Cristo nos da cuando venimos ante Él y somos salvos por su sacrificio, su sangre derramada, como hemos escuchado a través de las alabanzas que escuchamos. Entonces, obviamente, si somos salvos, si nos hemos arrepentido de nuestros pecados, hemos reconocido que somos pecadores, arrepentidos de nuestros pecados, venimos y pedimos perdón ante nuestro Señor Padre, y Él nos guía hacia el Hijo, que es nuestro Señor Jesús. Él murió en la cruz, una muerte que nosotros merecíamos. Y Él vivió una vida que nosotros deberíamos de vivir y no la vivimos. Pero es por esa gracia de Dios que tiene sobre nosotros, por la fe y que puso en nuestros corazones, podemos mirar al Hijo como Rey y Salvador de nuestra vida. Nuevamente, el objetivo principal es que si vamos a participar de la Santa Cena, uno de los requisitos principales es ese, de que ustedes son genuinamente, honestamente, hijos de Dios. Hijos e hijas de Dios, para poder participar de la Cena del Señor, ya sea que pertenezcan o no pertenezcan a la iglesia de nosotros acá, pueden tomarse la libertad de hacerlo bajo el requisito bíblico que ya les expliqué. Bueno, con eso en mente, vamos a entrar a la Cena del Señor en esta mañana y vamos a leer estos versículos que tienen en el boletín de Lucas 22, del 14 al 20. Y ahí cada uno, ya sea en su Biblia o en el boletín, vamos a leer estos versículos que hablan en una forma bastante resumida acerca
de la cena del Señor. Bueno, versículo 14 en adelante. Cuando llegó la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo: intensamente he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer. Porque os digo que nunca más volveré a comerla hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado una copa, después de haber dado gracias, dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros. Porque os digo que de ahora en adelante no beberé del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Y habiendo tomado pan, después de haber dado gracias, lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Y de la misma manera tomó la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por vosotros. Déjenme hacer una pequeña oración. Padre nuestro, gracias por el privilegio que nos das de poder estar acá en esta mañana, Señor. Gracias por hacernos partícipes de la cena del Señor. Y en este momento, Señor, que vamos a escudriñar las Escrituras y poder entender hasta cierto punto el significado y lo que, no solamente lo que tú hiciste, pero el significado para nosotros, cómo lo percibimos, qué es lo que deberíamos de hacer con esta información, Señor, te pedimos de que seas tú el que esté ministrando nuestras mentes y nuestros corazones. Y que tu palabra sea clara, que el mensaje sea claro, Señor. Y que quites cualquier tropiezo que hay en esta persona pecaminosa que tú estás utilizando como instrumento en tus manos para poder traer tu palabra, Señor. Gracias, Señor. Yo te pido de que quites cualquier palabra que no te vaya a edificar en esta mañana a ti, Señor, y que me des a mí el conocimiento y la sabiduría necesaria para poderte honrar a través de todo lo que tenga que decir. Padre, gracias por este privilegio que nos das de poder estar en tu presencia y poderte adorar conmemorando tu muerte, Señor. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, nuevamente la cena del Señor es la conmemoración. Es ese recordatorio y poder ver 2000 años atrás en el pasado y poder meditar en la forma en la cual el Padre pudo traer juicio sobre su propio Hijo, matándolo en la cruz. Un juicio que nosotros merecíamos. Y lo iba a hacer, y lo hizo, porque no había ninguna otra solución para nosotros. Y pudiéramos hacer un recuento en que Dios crea todo por medio de la persona de Cristo. Y es el Espíritu Santo que está ordenando las cosas. Entonces tenemos a las tres personas de la Trinidad operando en la creación de este universo, de todo lo que existe. Y a través de la creación podemos ver en la forma en cómo el Señor detalladamente empieza a poner todos los elementos necesarios para que la culminación de su creación, que iba a ser el hombre, pudiera venir y vivir en un Edén, en un paraíso, en un lugar en el cual él pudiera sentirse seguro, pero sobre todo tener la habilidad, capacidad y sobre todo libertad de adorar al Creador. Todo eso para poder llegar al capítulo 3, en el cual encontramos que no solamente en ese entonces estaba la creación terminada, Adán y Eva fueron creados, el Señor les da la potestad de poder dominar todas las aves y animales de la tierra, e iban a cuidar de aquello que Él les había preparado. En el proceso vemos la forma en cómo Satanás entra a jugar parte o a tomar parte
de lo que llegaría a ser el pecado o la caída del hombre a través del pecado, pero que al mismo tiempo Dios lo iba a utilizar para su gloria. Y empieza en ese pecado que cayó Adán y Eva, en ese pecado que fue obviamente manifestado en la desobediencia, y que es Satanás el que tuvo la habilidad de poder engañar a la creación perfecta de Dios para poder caer bajo la maldición de ese pecado. Una vez que la maldición del pecado entra a la humanidad, ya no había forma en cómo poderla eliminar. O por lo menos humanamente era imposible. Un hombre no puede morir por los pecados de otro hombre. Tenía que haber una intervención divina. Y si ustedes ven el libro de Génesis en el capítulo 3, en los últimos versículos del capítulo 3, ven cómo el Señor después del pecado viene y trae la maldición sobre la serpiente, después trae la maldición sobre la mujer y la maldición sobre el hombre, y empieza a operar bajo esa humanidad caída. El Señor opera en una forma en la cual no solamente iba a traer un castigo sobre ellos, pero también les iba a dar la capacidad para poder ser redimidos. Y cuando vemos en el capítulo 3 de Génesis, al final del capítulo 3, nos damos cuenta de que Adán y Eva, después de que Él les ha dicho todo el castigo que merecían por la desobediencia, llegamos al versículo 20 y dice: y llamó Adán el nombre de su mujer Eva. Eso fue después de que el Señor ya había pasado todas las maldiciones a la serpiente, a la mujer y a Adán. Entonces, y llamó el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los visitó. Y dijo Jehová Dios: he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Entonces, en esos versículos, para tratar de resumirlo, y no quiero estar explicándolo expositivamente ahorita, porque este es un mensaje es un tema que vamos a cubrir de diferentes ángulos, y quiero darles nada más los resúmenes. En este versículo acá lo que vemos es que el Señor viene y maldice a Adán, y sabe de que al hacerlo la tierra va a sufrir. La creación fue afectada por el pecado. A la mujer le había dicho que iba a multiplicar de gran manera los dolores de preñeces. Con dolor darás luz a los hijos, le dijo. Entonces, Adán, a medida que Dios está dándole esta enseñanza y maldición al mismo tiempo a Eva, él está escuchando. Y no solamente escucha, pero cree. Y no solamente cree, pero sabe y tiene la seguridad de que Dios va a llevar a cabo lo que prometió. Entonces, por eso cuando llegamos al versículo 22 dice: y llamó a Adán el hombre de su mujer Eva. ¿Por qué? Porque ella era madre de todos los vivientes. ¿Y de dónde sacó eso? Porque ya el Señor le había dicho a Eva que iba a tener una descendencia larga y grande. Entonces él por fe creyó, por fe el Señor aceptó y lo justificó a Adán. A través de esa justificación de Adán y Eva, porque los dos creyeron, Dios viene y provee un sacrificio un sacrificio simbólico para mostrarles en cómo Él los iba a salvar. Y por haber aceptado por medio de la fe y por medio del oír lo que Dios había dicho, Él los justifica en ese momento y hace lo que nunca antes había pasado: mata el primer animal. Es el primer sacrificio
que se hizo en la creación y lo hizo Dios mismo. Mata a este animal y le quita las pieles y los cubre con las pieles para mostrarles lo que iba a venir en un futuro muy lejano para ellos. Que por medio de la segunda persona de la Trinidad, el Señor Jesús iba a venir a vivir una vida santa, perfecta, y Él iba a ser el sustituto inocente para que nosotros pudiéramos creer y contar que con su sacrificio podíamos ser salvos. El Señor Padre con Adán le muestra que ese sacrificio eventualmente iba a ser un sacrificio completo. Ese era, cuando lo hace con Adán y Eva, era un símbolo nada más demostrándoles que yo los perdono. Pero el pecado trae muerte. Y ustedes pecaron, ahora yo tengo que matar. Y Él mata. Él es el primer homicida, si le pudiéramos decir así. Dios es el que mata el primer animal. Y lo hace para mostrar el amor y la misericordia que tuvo por Adán y Eva. Ese ejemplo iba a continuar. Y si cuando llegamos a Abraham, nos damos cuenta de que Abraham creyó y le fue contado por justicia, y viene la generación de Adán a través de Isaac, de Abraham a través de Isaac, de Jacob y las 12 tribus de Israel. Las 12 tribus de Israel son esparcidas por toda el área donde ellos vivían en Canaán. Una vez que eso ha pasado, obviamente dentro de las 12 tribus de Israel, los hijos de Jacob, está el nombre de José. José es vendido, eventualmente llega a ser esclavo y a servir en Egipto como esclavo. Y no vamos a predicar de eso ahorita, pero si ustedes han leído su palabra, han leído la Biblia y la han entendido hasta ahora, nos damos cuenta de que el Señor tenía un propósito para José. Él lo utiliza grandemente. Él llega a ser como un tipo de Cristo también, así como Isaac lo fue, y hemos leído acerca de Isaac, que fue un tipo de Cristo. De la misma manera, José llega a ser ese tipo de Cristo, un hombre que fue fiel en todo lo que Dios le pidió que hiciera, y lo utilizó grandemente para gloria y honra de su nombre. Al final de sus días, él deja que su padre llegue donde él viene y le ayuda a sus hermanos, y a su padre Jacob llega, de la bendición a sus hijos, y se quedan a vivir en Egipto, 70 personas que entraron, y ahí se queda y empieza el pueblo de Israel. Nace desde ese momento. Obviamente nació con Abraham, pero en ese momento, cuando se quedan en Egipto, se quedan esclavos. ¿Por cuántos años? 430 años estuvieron de esclavos. 430 años que no supieron hacer nada más que servir. El Señor se acuerda de ellos. La promesa dada a Abraham, a Isaac y a Jacob, viene Él a través de Moisés y lo rescata de esa esclavitud. Para sacarlo de esa esclavitud, tuvo que hacer algo bien drástico. Iba a enseñarles algo nuevo. Les iba a traer la ley como algo nuevo que no conocían. Para darles la ley, Él iba a utilizar a Moisés. Era algo nuevo, y cada vez que el Señor hacía algo nuevo, Él demostraba su poder a través de milagros y señales. ¿Por qué? Para demostrar que no era el hombre haciendo las cosas, sino que Dios operando a través del hombre. Entonces Dios utiliza a Moisés para sacar al pueblo de Israel, el esclavo de Egipto, y trae 10 plagas para mostrarle al faraón de que él estaba en control de todo y no el faraón. Y no solamente eso, pero para demostrar el poder de Dios para que pudiera dejar ir a estos hijos. Bueno, en eso quiero que nos enfoquemos bien. En la foto ahí es la cena del Señor, supuestamente, y el tema sería el final de lo viejo y el inicio de lo nuevo. Le pudiéramos también llamar la Pascua final o la primera comunión, de acuerdo a Lucas 22, 14, 20. Ahora, ¿por qué el final de lo viejo y el inicio de lo nuevo? ¿Qué es lo viejo y cuál es lo nuevo? Bueno, lo nuevo sería el pacto de Jesús, el nuevo pacto, que lo podemos encontrar en Jeremías 31. Ese pacto que proféticamente había sido dado ya era lo que iba a venir a implantar Jesús.
con su muerte, con el derramamiento de sangre, ese nuevo pacto iba a tomar inicio. Pero antes de tomar inicio ese pacto, algo viejo tenía que morir. Y el viejo era la Pascua. ¿Por qué? Porque la Pascua era una forma simbólica de demostrar lo que Jesús iba a venir a hacer. Entonces la Pascua es lo viejo. Y eso lo encontramos en Lucas 22, 14, 20. Ya lo tenemos ahí en el boletín. Y para poder seguir adelante con la cena del Señor, déjenme explicarles esto. Volvamos entonces a Lucas 22. Entonces el final de lo viejo y el inicio de lo nuevo. La Pascua final y la primera comunión. ¿Okay? ¿Cuándo fue establecida la Pascua? Cuando el Señor rescata a Israel de la esclavitud en la que se encontraban y los saca de ahí. Entonces Él, a través de estas 10 plagas, la última plaga fue el ángel de la muerte iba a venir. El ángel de la muerte iba a venir y el objetivo era de que aquellos que habían escuchado las instrucciones de Moisés iban a matar a un cordero. Y de acuerdo a los rabinos, los judíos, según la historia de ellos dicen de que este cordero tenía que, no sé si se recuerdan, pero las casas tenían que haber de 10 y no más de 20 en cada casa. ¿Por qué? Porque un cordero era lo suficientemente grande como para alimentar de 10 a 20 personas, por un lado. ¿Y por qué entonces el Señor no dijo traigan 30, 40 o que coman muchos más? No, porque la idea era de que el cordero tenía que morir y tenía que ser cocido y todo asado en ese entonces, y se tenía que terminar, no podía sobrar nada. Entonces de acuerdo a los rabinos decían de que entre 10 o 20 personas era suficiente para poderse terminar un cordero completo. Entonces de allí la idea de que de 10 a 20 personas era porque esa era la cantidad necesaria para terminarse un cordero y que no quedara nada. Entonces el Señor, a través del ángel de la muerte, iba a venir a matar a ¿quiénes? A los primeros, o a los primogénitos. Y es interesante porque aquí vemos el sacrificio inocente para poder salvar al pecador. El sacrificio del inocente para poder salvar al pecador. Ahora, ¿quién es el inocente en la Pascua inicial en ese entonces? Es obvio de que es el corderito, ¿no? Podemos decir, bueno, el cordero, ¿qué culpa tenía? Nada. ¿Y por qué lo degollan? Porque el Señor lo dijo así. Pero miremos un poquito más allá de sobre el cordero en sí. Entonces el cordero era obviamente un símbolo de aquello que iba a venir. De allí en adelante vemos la ley sacrificial que viene a través de Moisés y que es enseñada a todo el pueblo de Israel, en la cual todos los meses habían muertas, sangre derramada por medio de todos estos sacrificios continua. Y nos damos cuenta de que eso no para. Y si la realidad era de que la sangre borraba el pecado, lo cual de acuerdo a la palabra sí lo hace, pero no iba a ser la sangre de los corderos lo que iba a borrar el pecado. Porque si eso hubiese sido cierto, el pueblo de Israel hubiera sido un pueblo perfecto, obediente, fiel, y hubiera alcanzado las naciones para el Señor. Pero no sucedió así. Al final de los años y antes de que Jesús viniera, antes de los 400 años de silencio o ese periodo de tiempo en el cual no hay nada escrito, o por lo menos no es que no haya, sino que por lo menos Dios no estaba. Es imposible decir algo correcto ahí, porque no es que no estaba haciendo, porque Él estaba en control de todo. ¿Estaba ocupado? Como siempre lo está. Entonces no es que no hizo, y no es que no pudo, y no es que no dejó. Él estaba haciendo sus cosas. Nada más que humanamente no hay nada de que pudiéramos decir de que Dios operó de la forma a través de ciertas personas. Y aún tenemos escritos en los cuales sí se encuentran ciertas
Vamos a dejarlo así. Entonces, antes de los 400 años de silencio, digamos, Israel había desaparecido completamente, no completamente, pero técnicamente hablando, ¿no? Había un remanente que había quedado, Nehemías había regresado para construir las murallas, y a esa ciudad, por esas murallas medio hechas, entonces se quedan ahí con un medio templo también, entonces lo hacen para poder continuar. De acuerdo a las estadísticas, quedaron como unos de 30 a 50 mil personas, después de que eran millones de israelitas. De 30 a 50 mil personas, cuando Miqueas, o Malaquías, perdón, está en el último libro, podemos encontrar este grupo de personas que ha quedado, un remanente, y no todos son fieles. Entonces nos damos cuenta de que este contingente de esclavos, de más de 2 millones de esclavos que salieron de Egipto, se convirtieron en una nación grandísima y que eventualmente desapareció. No completamente, fueron esparcidos. ¿Por qué? Porque no vivieron de acuerdo a la ley de Dios. O sea que toda la sangre derramada no sirvió para nada. Toda la sangre derramada en el Viejo Testamento, en Levíticos, Números y todo eso que encontramos es solo una señal o un símbolo de aquello que iba a venir. Volviendo a Lucas 22, 14, 20. El Señor dice que cuando llegó la hora, se sentó a la mesa. ¿Cuál hora era esa? Y es lo que generalmente creemos en estos versículos, pero desafortunadamente no es lo que él está diciendo acá, y déjenme explicárselo. Y no se sientan mal si me dicen, la hora de la muerte, porque eso es lo que... Si leemos eso diríamos, pues sí, yo creo que eso era, ¿no? Pero no era eso. ¿Okay? En el capítulo anterior de Lucas, ¿qué había hecho él? Había mandado a sus discípulos, a Juan y a Pedro, los manda a que vayan a buscar un lugar a donde poder celebrar la Pascua. Entonces, cuando llegó la hora de qué? De empezar la celebración de la Pascua. ¿Ok? ¿Por qué? El Señor iba a celebrar la Pascua como cualquier otro judío iba a celebrar la Pascua. ¿Cuándo empezaba la Pascua? ¿Por qué empezaba el viernes? Porque el sábado es el sábado, ¿verdad? Y es el día para descansar. Entonces la Pascua empezaba el viernes, pero no solamente empezaba el viernes, pero ¿por qué empezaba el viernes? Es que la cosa es de que tenemos que saber por qué. Porque ¿a qué hora empezaba el día para poder celebrar la Pascua? A las 6 de la tarde, porque ahí empezaba el nuevo día. O sea, en pocas palabras, no era el viernes, sino que el sábado. Entonces empieza el viernes la Pascua. Pero no, perdón. Déjenme regresar, porque aquí ya me equivoqué yo mismo. Porque esto que está pasando, cuando llegó la hora, se sentó a la mesa, esto está pasando ¿cuándo? El jueves. ¿Sí me entienden? Porque es el jueves la celebración de la Pascua en la noche, una vez que entra a las 6 de la tarde en adelante. Entonces, cuando llegó la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. ¿Qué iban a hacer nuevamente? La celebración de la Pascua. ¿Ok? Y es aquí donde podemos ver de que el Señor Jesús iba a hacer algo que solo Dios puede hacer. La Pascua nuevamente había sido instituida para poder demostrar a los israelitas de que Dios estaba en control y que Él los iba a liberar. Él los iba a fuera de liberar, se puede usar otra palabra, creo yo, y los iba a redimir. Los iba a comprar, los iba a sacar de la esclavitud en la que se encontraban. Entonces, esa muestra de la Pascua en el capítulo 12 de Éxodo era una forma en cómo demostrarles a ellos mismos de que eventualmente Dios mismo iba a morir por los pecados del mundo. El inocente por los pecadores. Entonces, volvamos a la Pascua. Entonces, la inocencia, ¿quién fue el personaje inocente en la Pascua?
el cordero. Pero hay algo más de inocentes ahí. Todos los primogénitos que murieron, ¿eran inocentes? Eran inocentes, definitivamente, y les voy a decir por qué. Tal vez nunca hemos meditado en eso, pero es una realidad. Porque murieron muchos inocentes ahí, ¿verdad? No solo el corderito, pero todos los que murieron. ¿Por qué murieron? Por inocentes. ¿Cómo sabemos de que eran inocentes? Bueno, tal vez no eran inocentes de la manera en que nosotros lo pensamos ahorita, pero la realidad es esta. Entonces, la cabeza de la familia o el hombre de cada familia representada en esa escena era quien iba a tomar y creer lo que Moisés había dicho y llevar a cabo ese sacrificio para beneficio de quién, de toda su familia. Y si no lo hicieron, ¿quién era el culpable? El padre. ¿Y quién iba a morir si no lo hacía? ¿Inocente o culpable? Inocente. Entonces vemos cómo en esa muerte de los primogénitos también la persona de Cristo es representada, porque el padre iba a matar ¿a quién? A su propio hijo. Entonces estos primogénitos en Egipto que murieron eran inocentes. El hijo, la segunda persona de la Trinidad, ¿era inocente? Es obvio, y lo continúa siendo, ha sido inocente por una eternidad pasada y por una eternidad futura, lo va a continuar siendo. Pero tenía que morir el inocente por el culpable para poder ser rescatados. Entonces Dios demuestra a través de este cordero y la sangre derramada en el dintel de las puertas, de que de esa manera también Él iba a traer a su propio hijo para que viviera una vida santa que ninguno de nosotros podemos vivir, y iba a morir en la cruz una muerte horrenda que nosotros deberíamos de haber tomado. Inocentemente Él viene a morir por cada uno de nosotros, y esto es representado en la Pascua del Éxodo 12. Ok, entonces, volviendo al tiempo de Jesús, Él viene y solo Dios podía terminar algo que Él mismo había comenzado. Nadie más puede empezar o terminar algo que solo Dios hace. ¿Quién empezó la Pascua? Dios. ¿Quién la iba a terminar? Dios mismo. ¿Y lo hace por medio de quién? De Jesús. Entonces Jesús viene en Lucas 22, 14, 20, dice, cuando llegó la hora, Él sabía como judío, dice, se sentó a la mesa con Él y los apóstoles y les dijo intensamente, wow, esa palabra es increíble ahí. Intensamente he deseado comer esta Pascua. Nuevamente volvemos. Entonces ya nos damos cuenta de que la hora era la hora de la Pascua. ¿Okay? Intensamente he deseado comer esta Pascua. Intensamente he deseado es como querer decirlo en el hebreo, tal vez pudieran haber utilizado esta forma. Intensamente, intensamente. O con mucho deseo y con mucho deseo. Yo he querido y estaba buscando la manera en cómo poder celebrar esta Pascua con ustedes. ¿Por qué? Porque iba a ser la última vez que Él iba a participar de la Pascua. ¿Había participado en las Pascuas Jesús anteriormente? Definitivamente que sí, pero esta iba a ser su última Pascua, y no solamente iba a ser la última Pascua para Él, pero iba a ser la última Pascua para los judíos. Aun cuando, después de la muerte de Jesús, los judíos continuaron celebrando la Pascua, lo hacen hasta ahora. Pero es una Pascua correcta. Obviamente, que no tiene sentido. Entonces, pero el Señor viene a terminar la Pascua correcta y la viene a terminar para que ya no haya otra Pascua más. ¿Por qué? Porque Él la iba a cambiar. Iba a terminar con lo viejo y iba a iniciar algo nuevo. ¿Cuál es el inicio? La cena del Señor. Entonces, Él elimina una y instituye la otra. Para hacerlo, es obvio, por eso tenemos esto, ¿no? De que así como desde el principio estos dos mandamientos se vinculan entre sí para que sean guardados en obediencia por todos los que conforman la iglesia del Señor, el bautismo como testimonio
de un nuevo nacimiento al recibir la palabra de salvación, y la Santa Cena como testimonio de comunión con el Señor y sus santos. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones. Entonces, nuevamente, ¿cuándo fue instituida la Cena del Señor? Esta noche. La noche en la cual Jesús participó por última vez en la Pascua. Entonces, Él elimina la Pascua en ese momento y le da inicio a la Santa Cena por medio del nuevo pacto, el pacto del perdón, y no solo del perdón, sino de la salvación, redención, de la liberación, y que esa es la tercera copa. Cuando Él llega a la tercera copa es lo que se usa allí, ese tema, ¿no? Entonces vemos que cuando llegó la hora se sentó a la mesa y con Él los apóstoles le dijo: intensamente he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer. Entonces Él sabía de que esa era la última Pascua y que no solamente iba a terminar con la Pascua, pero que Él iba a morir en ese día. Entonces empieza el día viernes, que sería el 14 día del mes de Nisan en el calendario hebreo. Ese día iba a ser la Pascua, y la Pascua se llevaba a cabo con el derramamiento de sangre de todos estos corderos. Era increíble el derramamiento de sangre que iba a pasar ese día en la tarde. Generalmente lo hacían entre las 3 y las 5 de la tarde para no entrar al sábado. Entonces todos estos sacrificios los hacían dentro de ese periodo de tiempo, el día viernes 14 del mes de Nisan. Entonces Jesús entiende exactamente a dónde se encuentra, en qué tiempo está Él. Y Él pudo manipular completamente, sin ningún problema, todos los eventos que lo iban a llevar a la muerte en la cruz. Ninguno de los elementos externos que participaron de la muerte de Jesús pudieran tomar crédito y decir: oh, nosotros matamos a Jesús. Pudieran decir los judíos. O los romanos pudieran llenarse la boca también de decir: no, nosotros matamos a Jesús. Pero la realidad, o Pilato pudo haber dicho: no, se murió porque yo lo juzgué. Pero la realidad es que Dios estaba en control absoluto de todo lo que estaba pasando. Jesús, como Dios mismo, también entendía todo lo que iba a pasar, y Él permitió que las cosas se dieran y dio espacio también para que aquellas que no sabían, o lo que no se veía claramente, Él lo estaba preparando. Por ejemplo, mandar a los apóstoles primero para que prepararan el lugar. ¿Por qué? ¿Por qué los manda en la tarde? Porque ya en esa hora ya no había gente en las calles, y una vez que la preparan, Él llega. Cuando llegó la hora, ya de noche, ya en oscuro, ya después de que el sol ha bajado, ya Él se reúne con los apóstoles para celebrar la Pascua. Entonces esa Pascua que antes representaba el sacrificio necesario para el perdón de pecados, eventualmente el Señor viene a cambiarlo y a eliminarlo para poder demostrar el verdadero sacrificio. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, de la forma en como Juan ve a Jesús cuando lo ve por primera vez. Eso era lo que Jesús estaba queriendo demostrar. Una vez eliminando la Pascua, iba a introducir la Cena del Señor. Para poder continuar, déjenme. En el libro de Romanos, primera Corintios 11, obviamente encontramos la Cena del Señor, que es para recordar su muerte. Allí Pablo exhorta con 3 puntos correctivos a la iglesia de Corintios para su celebración. Primero, la perversión, y eso lo vemos en los versículos del 17 al 22. Pero al daros estas instrucciones no os alabo, porque no os congregáis para lo bueno, sino para lo malo. Pues en primer lugar, oigo que cuando os reunís como iglesia hay divisiones entre vosotros, y en parte lo creo, porque es necesario que entre vosotros haya bandos, a fin de que se manifiesten entre vosotros los que son aprobados.
Por tanto, cuando os reunís, esto ya no es para comer la cena del Señor, porque al comer, cada uno toma primero su propia cena, y uno pasa hambre y otro se embriaga. ¿Qué? ¿No tenéis casas para comer o beber? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que nada tienen? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabaré. Entonces podemos ver en estos versículos de que esa introducción, la que Pablo hace antes de mostrarnos el concepto más principal de la cena del Señor, nos lleva a ver la posición en la que la iglesia estaba, en cómo ellos miraban la cena del Señor. Y había perversión, porque había egoísmos, había discriminación. Los ricos ignoraban a los pobres, y los que traían comida comían, y los demás que no traían y no podían se quedaban sin comer. Y eso no era la forma en cómo Dios había instituido la iglesia. No esa era la forma en cómo deberían de edificarse unos a los otros. Entonces en estos versículos podemos ver la perversión del hombre, que aunque el Señor hace las cosas perfectas, el hombre las toca y las contamina, las destruye, las arruina. Y vemos que eso lo lleva a Pablo a exhortarlos, obviamente, y al final vemos la exhortación también. Pero Pablo les está demostrando la perversión. Ahora, volvamos a Lucas 22, 14, 20. ¿Por qué? Porque quiero que entiendan algo, ¿ok? Ven que es bien resumido lo que Lucas está diciendo acá. Cuando llegó la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo intensamente: he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer. Ya les está diciendo: voy a celebrar la Pascua y voy a morir. ¿Cuántos de los discípulos entendieron eso? Ninguno. Porque os digo que nunca más volveré a comerla hasta que se cumpla en el reino de Dios. ¿A dónde va a ser la próxima vez que se cumpla? En el reino de Dios. ¿Cuándo es el reino de Dios? En su regreso. ¿Y a dónde va a ser esta cena del Señor? En Jerusalén, en el templo. ¿Por qué en Jerusalén y en el templo? Tendríamos que ver la escatología para entender de que obviamente el milenio va a venir con Jesús. Jesús viene a traer juicio, pero no solamente trae juicio y salvación, porque a través de los 7 años de tribulación hay juicio y salvación. Lo hemos estado viendo en el libro que estamos estudiando los martes, de que toda la tribulación es mesiánica en todo sentido. ¿Por qué? Porque tiene que ver con los judíos. Tiene que ver con los judíos, pero al mismo tiempo hay muchos que son salvos. Entonces, para hacer recuento de la escatología bien rápidamente, entonces el Señor viene, va a salvar a Israel. Eventualmente el Señor lo va a salvar, y va a ser en esos 7 años de tribulación en el que el Señor eventualmente Israel va a venir a los pies de Cristo. Pero no solamente Él, sino que van a haber muchos también que van a ser salvos en ese tiempo de tribulación. Cuando Él venga, entonces va a bajar con poder, y va a venir y va a poner sus pies en el lagar, dice que se tiene en el Monte de los Olivos, y va a venir y va a estar reinando desde el templo en Jerusalén, y de allí el Señor va a reinar las naciones por 1000 años. En el templo, de acuerdo a Ezequiel, en el milenio, de acuerdo a Ezequiel, van a construir otro templo. En ese templo van a haber sacrificios, y el Señor va a estar allí. Ahora, y la idea es: ¿por qué van a haber sacrificios si el Señor ya murió, Él ya vino? Y empezamos, obviamente esta no es una clase de teología, pero el punto es que van a existir. Que vamos a estar en el milenio con Jesús como Rey, reinando las naciones, y van a haber sacrificios que se van a llevar a cabo allá. Por lo mismo es que Jesús dice acá en el versículo 15 en adelante: y les dijo intensamente, de Lucas 22, he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer, porque os digo que nunca más volveré a comerla hasta que se cumpla, ¿dónde? En el reino de Dios, en el milenio. Y habiendo tomado una copa, después de haber dado gracias, dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que de ahora en adelante no beberé del fruto de la vida hasta que venga el reino de Dios. Nuevamente, entonces, ¿cuándo va a pasar este sacrificio nuevamente? En el reino de Dios. Entonces, las bodas del Cordero, que los cristianos que estén vivos, cuando sean arrebatados,
la van a pasar con Cristo. Pero una vez que venga la iglesia con Él a reinar por 1000 años, en esos 1000 años vamos a participar de la cena del Señor nuevamente, porque van a haber sacrificios. Entonces, volviendo a 1 Corintios 11, entonces vemos la perversión que existía. En la cultura del tiempo de Pablo tenían una fiesta común llamada Eranos, donde cada participante llevaba la comida y la compartía. La iglesia de Corinto llamó a esta fiesta Ágape, se realizaba cada fin de año, a cada fin o principio de semana, perdón, pero poco a poco se fue perdiendo el propósito de la misma. Ok, déjenme decirles de que lo que Jesús hace al ponerle paro final a la Pascua tiene que ver con lo que Él está haciendo nuevamente, entendiendo de que Jesús va a terminar con la Pascua y va a implementar la cena del Señor, y que la próxima vez sería en el reino de Dios. Hay cosas que deberíamos de entender entonces. Por ejemplo, cuando Él termina la Pascua y la lleva a cabo con sus apóstoles, era la última vez. Okay. Ahora quiero que entiendan esto. Entonces ese es jueves. Entonces el viernes el Señor va a dar su vida. ¿A qué hora se iba a morir? Las 3 de la tarde. Okay. El inocente iba a dar su vida por los pecadores. Hay algo muy importante ahí, es ver lo siguiente, y es esto de que a veces decimos, ok, ¿cuánto tiempo debería de haber muerto el Señor? ¿Por cuánto tiempo tuvo que haber tomado la ira de Dios? Porque la ira de Dios iba a venir sobre el Hijo del Hombre, o sobre Jesucristo mismo, para poder recibir toda la ira de Dios. Una persona común y corriente con un cuerpo normal como el de nosotros no iba a poder soportar esa ira de Dios. Solo una persona infinita como Dios mismo lo es podía resistir la justicia infinita de Dios. Entonces Jesús mismo es Dios, Él es Dios infinito, por eso es que Él, aún en su infinidad, le tomó como 3 horas, de acuerdo a los judíos, en morir en la cruz. 3 horas que para Jesús fue bastante, pero para nosotros, reconociendo que Dios infinito trae su justicia sobre Él, podríamos decir de que con el hombre, en realidad, si nosotros tuviéramos que pagar por la muerte, por los pecados que cometimos, la justicia de Dios sería continua en nuestro ser, porque nunca podríamos pagar todo lo que le debemos a Dios. Pero Jesús, porque es infinito en todo, Él pudo recibir toda la ira de Dios y morir tal como lo especificaba la ley por los pecados del mundo. Pero hay varias cosas que pasan en eso. Entonces Jesús muere el viernes y el domingo resucita. Cuando hacían la Pascua los judíos? El viernes. Y el sábado era el sábado que ellos lo respetaban y lo honraban y no hacían nada. El día que Jesús muere, que es viernes, se termina la Pascua. Y la iglesia ya inició, ya la instituyó, y en vez de celebrar la Pascua, los cristianos van a celebrar el domingo. ¿Por qué? ¿Cuándo se reunieron los apóstoles? Por primera vez. El domingo. ¿Cuándo resucita Jesús? El domingo. Entonces todos se reunieron y empiezan a operar de una manera totalmente diferente a lo que hacían con la Pascua del Viejo Testamento. Y desde ese momento en adelante la celebración para los cristianos siempre ha sido el domingo. ¿Por qué? Porque ese es el día en que Jesús resucitó. Entonces todo cambia. Ahora ya los cristianos, aun cuando eran judíos, pero los cristianos de la iglesia primitiva ya no celebraban la Pascua, lo que celebraban era el domingo. Y a la Pascua quedó, aun cuando los judíos
pudieron continuar haciéndolo por los próximos 30 años tal vez, antes de que el templo fuera destruido y hayan sido esparcidos por todo el mundo. Ellos continuaron haciéndolo, pero obviamente inclusive en nuestro tiempo ahora podemos ver de que los judíos todavía hacen la Pascua. Entonces Jesús llegó a ser el sustituto inocente de los pecadores. Él muere a las 3 de la tarde, el 14 del mes de Nisan, el tiempo hebreo. Él será el sustituto inocente de los pecadores. Lo vemos humillado, sin embargo majestuoso. Lo vemos sufriendo, dicen, y sin embargo exaltado. Lo vemos castigado y aún inocente. Lo vemos odiado y sin embargo amando. Lo vemos sometido y sin embargo soberano. Y podemos ver todas estas palabras son reales porque en la muerte y crucifixión de Jesucristo, Él pudo mostrar todas estas cosas. Él estaba en control absoluto de todo lo que estaba pasando. Volviendo a Lucas 22, 14, 20. Entonces, ¿por qué digo del versículo 16 en adelante? Porque os digo que nunca más volveré a comerla hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado una copa después de haber dado gracias, dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que de ahora en adelante no beberé del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Hasta allí se termina la Pascua. Entonces, del versículo 14 al 18 es la conmemoración de la Pascua en el libro de Lucas, del 22 al 14 al 20. Y empezando del 19 en adelante, empieza la institución de la Cena del Señor. Ahora, ¿por qué Lucas no habló mucho más detalladamente de la Cena del Señor? Primeramente, algunos hechos históricos es de que Lucas escribió el libro de Lucas y Hechos 30 años después de que el Señor haya muerto, primeramente, pero también escribió años mucho después de que Pablo haya escrito Primera de Corintios, donde él explica todo lo que se entiende acerca de la Cena del Señor. Entonces, Lucas ya había escrito, porque Lucas era un discípulo ¿de quién? De Jesús, obviamente, pero ¿de quién? De los apóstoles. ¿Con quién andaba Lucas? Con Pablo. Ok, entonces Pablo, él enseñó todo lo que Lucas sabía. Entonces Lucas obviamente entendía y había leído de seguro las cartas de los primeros de Corintios. Entonces por lo mismo es que Lucas, aun cuando es una persona bien detallada, en este caso ya no da detalles porque Pablo ya lo había hecho. Entonces la Cena del Señor es para recordar su muerte. Volviendo a 1 Corintios, entramos en que hay 3 puntos correctivos. El primero fue la perversión. Y lo vimos, y el segundo iba a ser, déjenme llegar ahí, el segundo iba a ser los propósitos de la Cena del Señor. Y en los propósitos podemos darnos cuenta específicamente la forma en como Pablo lo dejó escrito, porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo, esto es mi cuerpo, que es para vosotros, haced esto en memoria de mí. De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto de mi sangre, haced esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí, porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. Entonces, vimos la perversión, ahora vemos los propósitos, y esos propósitos son bien específicos en la manera en cual Pablo los menciona. Y da cosas que no la vemos en ningún otro lugar, solo Pablo los pudo enseñar. Y la instrucción principal es de que hagan esto en memoria de mí. Haced eso cuantas veces la bebáis en memoria de mí. La muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga, cuando hacen todas estas cosas. Entonces, esos eran los propósitos de Pablo. Y él lo recuerda, estos 3 propósitos: recordar a Cristo, lo que hizo a nuestro favor, proclamar su muerte y su significado a los que presenciaron la celebración, y esperar su regreso. En ese sacrificio que Él iba a hacer, que Jesucristo mismo iba a hacer, obviamente iba a estar involucrado muchos aspectos humanos. Iba a estar la maldad,
Iba a estar el amor, la justicia y el perdón, pero ahora lo vemos desde el punto de vista de Dios, de que Él permite que todo esto pase en la persona de Cristo, porque no había otra forma de llevarlo a cabo. Entonces la cena del Señor está vinculada directamente con la fiesta de Pascua. Por eso es que Cristo mismo es el que en Lucas vemos haciendo las dos cosas. ¿Por qué? Porque así está escrito, de acuerdo a Lucas 22, 7, 16, si leyéramos antes, la fecha de la fiesta de Pascua es precisamente la fecha en que nuestro Señor murió, en la cruz del Calvario. Cuando los judíos llevaban a cabo la Pascua del Señor, ellos usaban esta estructura, y estos son conceptos hebreos de que no lo vamos a leer, pero estaba la bendición primero, el Kadesh, de ahí el lavado de las manos que hacían después de eso, después el pedazo de apio es mojado en vinagre, luego el limón, agua salada y después se come, y después el yahaz, que se divide la mitad del pan asimo, que es sin levadura, el pan sin levadura, y una mitad se esconde. Y no sé si ustedes alguna vez participaron en la cena del Señor, que un judío vino a hacerlo acá, pero es muy bonito verlo como ellos lo muestran. La Pascua es preciosa en cómo ellos la hacen. Entonces cortan, era como una tortilla así, la cortan por la mitad y la otra mitad la guardan, y esta parte, que la mitad que queda, esa es la que quiebran y la reparten entre todos. De ahí viene una narración bíblica después de eso, en el número punto 5, de ahí el rahat, todos se lavan las manos, de ahí el motzi, o la masa, es la bendición de los hacimos, que es el pan sin levadura, y de ahí pasa al marror, que es las hierbas amargas, de ahí el korek, envolver el poco de hierba amargo con el pan sin levaduras, y llegamos al punto 10, donde la cena normal. Entonces vemos todos estos puntos, y por último está el Halel, donde salen cantando todos los salmos antes de caminar hasta el templo. Venían del monte, ¿no? Entonces, y vemos todo eso, vemos también las copas que ellos usaban. Eran 4 copas generalmente las que se usaban en el momento en que el Señor levanta la tercera copa. Es la copa de la redención, la copa de la liberación, la copa de la salvación, si le pudiéramos llamar, la copa que representa el nuevo pacto de la sangre que iba a ser derramada para el perdón de todos aquellos que iban a creer. Pero ellos también tenían una quinta copa. Esa copa la sacaban y se la dejaban ¿a quién? A Elías, para que Elías, si es que llegaba, hasta ahorita todavía la tienen, así que quieren tomar vino gratis, vayan a hacer a una Pascua judía y espérense hasta que saquen la copa y se la toman ustedes y ya no hay problema. No, eso es lo que quise decir. Entonces, en el Mishnah, comprendido de enseñanza de los rabinos, se dice que al menos 4 copas de vino deben formar parte de la comida de la fiesta de la noche de Pascua. La razón de las 4 copas de vino están basadas en la interpretación rabínica del Éxodo, donde se emplean 4 términos diferentes de liberación. Los sacaré, en el capítulo 12 de Éxodo, los sacaré, los libraré y los redimiré, que esta es la tercera copa. Por cada concepto hay una copa. Los sacaré, los libraré, los redimiré. Esa es la tercera copa que el Señor usa para presentar la cena del Señor. Los tomaré a ustedes por pueblo mío, dice. Y por último llegamos al punto final, que vimos la perversión, vimos los propósitos, y por último llegamos a la preparación de esta cena. ¿Cómo prepararse para esa cena? Y vemos estos versículos del 23 en adelante, donde dice de manera que el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo, y entonces coma del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Por esta razón, hay muchos débiles y enfermos entre vosotros, y muchos duermen. Pero si nos juzgamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pero cuando somos juzgados, el Señor nos disciplina para que no seamos condenados en el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunáis para comer, esperaos unos a otros. Si alguno tiene hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Los demás asuntos los arreglaré cuando venga.
Y esta es la forma en cómo deberíamos de prepararnos para participar en los elementos de la cena del Señor, examinándonos a nosotros mismos. Nadie debería de participar si no está preparado. Nadie debería venir a la mesa que no sea un verdadero creyente. Tampoco debería un verdadero creyente venir a la mesa si su corazón no está bien con Dios y con sus hermanos cristianos. Eso es obvio. Muchos de los participantes en ese entonces eran culpables de comer y beber indignamente, aunque cumplían con el ritual de su forma de actuar. Traía deshonra al nombre de Cristo. Deberían juzgarse a sí mismos para que Dios no los castigara con enfermedad o a una muerte. Estaban expuestos a 3 peligros cuando lo hacían indignamente. El peligro era de que, obviamente, el peligro de participar indignamente. Segundo, el peligro era el culpable era de que la persona que participaba indignamente iba a ser culpable del cuerpo y la sangre del Señor. Y el tercero, el peligro de no reconocer el valor del cuerpo del Señor. Entonces vemos de que participar indignamente nos llevaba a ser castigados por Dios con enfermedades que pudieran inclusive llevarnos a la muerte. Nuestro Señor Jesús vino a morir. Él sabía que moriría. Él sabía cómo moriría, en una cruz que sería levantada. Él sabía dónde moriría, en Jerusalén. Sabía a manos de quién moriría, humanamente hablando, los líderes de Israel y los soldados romanos. Él sabía cuándo moriría. Moriría el día de la Pascua, a media tarde de un viernes del año 30 después de Cristo, en el mes de Nisan. En el día 14, como Cordero de la Pascua de Dios. Moriría en la misma hora en que se sacrificaban decenas de miles de corderos pascuales. Él conocía cada detalle acerca de su muerte venidero. Entonces, con eso en mente, reconociendo todo lo que hemos escuchado y lo que hemos leído, tenemos que examinarnos para poder participar correctamente de estos elementos que representan la muerte de Cristo. Y el objetivo es mirar atrás, recordarnos de que nuestro Señor Jesús vino para morir por los pecados del mundo. En este momento yo le voy a pedir que ahí donde estemos, cada uno de nosotros tomemos nuestro tiempo para poder ponernos a cuentas con Dios y tener la oportunidad de estar en una posición digna de poder participar de esta cena del Señor. Así es que ahí donde están, cada uno por sí mismo allí, voy a dejar un pequeño lapso de silencio para que cada uno podamos estar orando. Padre, queremos, Señor, expresar todo lo que tenemos, todo lo que sentimos delante de ti, Señor. Padre, gracias por este momento que nos das para poder participar de la cena del Señor. Gracias, Padre, porque nos has llamado con el propósito de poder venir y recordar ese momento grato para nosotros, Señor, muy sublime también pudiera ser para nosotros, pero muy duro para ti, Señor, porque fue el momento en el cual tú permitiste y dejaste que la ira del Padre, la ira de ese Dios Todopoderoso cayera sobre ti, Señor, porque era la única manera de poder redimir a aquellos que tú ibas a salvar. Padre, ahora que somos parte de ese rebaño, somos parte de tu iglesia, para cada uno de nosotros, Señor, que hemos reconocido que somos pecadores y nos hemos arrepentido delante de ti. Padre, para cada uno de nosotros que tú salvaste y que perdonaste, Señor, tu muerte representa vida eterna. Y estamos agradecidos, Señor, porque sin ti, sin tu sacrificio, sin tu muerte, sin el derramamiento de sangre, no había perdón de pecados. Y tú nos has dado la libertad, el privilegio de poder participar, Señor, como un recordatorio más, como un día más
a ese momento en el tiempo pasado en el cual tu cuerpo fue entregado por nosotros. Padre, gracias porque no lo merecíamos. Y tú, más que nadie, tampoco merecías morir porque tú eres inocente, tú eres perfecto, tú eres santo. Pero no había otra manera más en cómo redimir a tu pueblo, redimir a tu gente. Y Padre, gracias porque nos has hecho parte de ellos, parte de esa iglesia que es tu novia, que va a ser presentado como ese cordero, como esa entidad, Señor, que va a entrar al reino sin ninguna mancha, sin ningún pecado. Padre, gracias nuevamente por este tiempo que nos permite formar parte de ese recordatorio en el cual venimos nosotros como pecadores a pedirte perdón, y que con ese perdón de faltas cometidas, Padre, nos puedas dar la libertad y privilegio de participar de tus elementos. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo.